Bueno amigos, ya estamos de regreso, muchas gracias por conectarse. El anterior en vivo lo cancelé porque tenía problemas en la imagen del video. Creo que ya estamos mejor. Al parecer el sobrecalentamiento del celular o la intensidad del calor en el dispositivo. Pero ya estamos de regreso y ya se ve mucho mejor. La imagen ya no se ve pausada. Bienvenidos amigos, gracias por estar aquí. Gracias por dejar tu like. Gracias por comentar. Ojalá me puedas ayudar compartiendo el video en tus diferentes redes sociales. O si no puedes, mejor un like, ¿sale? Ayuda bastante ese hermoso like que nos llegas a dejar. Tenemos Guapo desde Teclitla en una edición más de Domingos de Huapango. Muchas gracias por estar aquí, amigo, amiga. Te saludo con mucho gusto. Gracias. Váyanse reportando de dónde nos ven, de dónde nos saludan. En los lapsos de tiempo voy a leerles con mucho gusto, por acá de este lado, para los amigos de Audaz de la Sierra. Mientras continuamos y avanzamos más en el desarrollo de este domingo de Huapango. Lucy Yáñez nos saluda desde Atizapán de Zaragoza, familia Yáñez Mejía. Acá está tu tía Carmen. Abel Flores nos saluda desde Brooklyn, Texas, arriba Matlapa, San Luis Potosí. En la Huasteca Potosina, acá estamos. Qué padre amigos, qué padre que se conecten a este en vivo. Estamos grabando todos los videos en alta definición, para que en el transcurso de la semana puedan verlos con toda comodidad en casa. Ándale, para la gente de Matamoros también por acá están viendo la Soledad. José Luis Rivera nos saluda desde... Dice, saludos a la señora y al artesano que vamos a ver ahorita bailar con su estilo único. Gracias, doña Marcelina Campos, muchas gracias. Vamos a disfrutar de la María Chuchena, ¿sale? Y orillas del río y cerquita del mar. Vamos. No ha salido don Celso, no ha salido, esperemos que ahorita llegue. En cuanto llegue yo me lanzo a verlo, ¿vale?
complacido y bien bailado, uno de los guapangos más cansados, ¿verdad? Pero aquí, para la gente de los domingos de guapangos no es nada. Ok, para Evangelina Domínguez, por acá de este lado, queremos enviar una felicitación. Un saludo. Hola Eva, ¿cómo está? Muchas gracias. Williams, hasta Colombia nos saluda. Muchas gracias por estar aquí, Williams. Bienvenidos todos. A ver si recuperamos los conectados que teníamos hace rato. Hace rato llegamos a casi los 100. Ahorita estamos solamente en 40, casi 40. A ver quién se reporta con el like número 8, amigos. El like 8. 9, perdón. A ver quién se reporta con el 9. Amigo Pedro, amigo de Origido, el día de hoy por ahí en el escenario, rifándosela y desquitando. Saludos a Guadalajara, señora Irma Espinosa. Gracias, un abrazo igualmente a usted, señora Irma. Rubén Salas, saludos cordiales. Tan pacán, eso es todo. Gente de la región Huasteca. Pues cuando pueda, señora Marcelina Campos, bienvenida a Gilitla, bienvenida a la Huasteca, para que se la pase bien y bonito. Ahí échenme la mano, ¿no? Con un like, es gratis. Píquenle ahí donde dice el pulgar arriba, like y listo. Muchas gracias de antemano, Porque no me gustaría el de ser las tantas veces. Al cabo que siendo amiga no es pecado, triste, mi corazón no estará por una joven que yo, que se llama Soledad. Corazones heridos, puestos en una balanza, puestos en una balanza, tres corazones heridos. Uno me pidió castigo, y otro me pidió venganza. El mío tan favorecido, solo compra dolor descansa. Triste, triste, mi corazón estará por una joven que yo amo, que se llama Soledad. Corazones heridos, puestos en una balanza, puestos en una balanza, tres corazones heridos. Uno me pidió castigo, otro me pide venganza. El mío tan favorecido, solo con llorar descansa. Triste, triste, mi corazón estará por una joven que yo amo, que se llama Soledad.
allá mi corazón, pobrecito. Castígale su delito y dale su libertad. Que te paga solito y en buena conformidad. Triste, triste, mi corazón estará por una joven que yo amo, que se llama Soledad. Ándale, pues ahí quedó el guapango de la Soledad, por ahí que habían solicitado hace un momento. Seguimos avanzando con más de los guapanguitos y les seguimos recordando de todas las fechas que tenemos por ahí en puerta próximamente, todos los eventos que se vienen para cerrar el año. ¿Qué tanto nos falta ya para el mes de diciembre, la temporada de decembrina, donde habrá festividades, muchas festividades que estaremos recibiendo mientras nos vamos preparando para el 7 de octubre allá en la localidad de Tlaletla, con el trío del Club Huasteco de Marte Santana presentándose en una grandiosa Sergio Cruz, que nos saluda y pide saludos para toda la familia Cruz de Ciruelo, Coscatlán. Claro que sí, toda la familia Cruz de allá del barrio. Para una guapanguera. Sí, barrio Ciruelo, Coscatlán, allá por Pacula. Por acá están invitando a las personas que nos visitan. Los Cobos, Maitla. Muchas gracias. Por ahí está terminando de organizar una salida. Se está buscando la manera de poder organizar una salida. José Albino Sánchez nos saluda desde Puerto Vallarta, Jalisco. Hermoso baile, dice. Está la invitación para todos estos eventos. También el 15 Gracias, de septiembre en Williams, por pedir los likes aquí. Que faltan, ojalá lleguemos a 100 likes en esta transmisión. 100 likes, no pido mucho, 100 likes nada más en esta transmisión. Y si es más, mucho mejor. Para que a donde quiera ir, váyanse preparando, vaya pidiendo permiso. Y nos vamos Margarita Ruiz, que nos saluda desde Texas. Del 2023. Mientras seguimos con más guapanguitos. Lucio de la Rosa dice saludos desde Matamoros, Tamaulipas, familia de la Rosa Lara, muchas gracias. Ándale, de una vez, compadre. Marta González, que nos saluda desde Monterrey. Monterrey, Nuevo León, saludos para Marta, un abrazo. Gracias, Marta, un abrazo, muchas gracias. Escuchar con amor este bonito
vez no había visto un artesano Monse. Es la primera vez que veo al artesano bailando con Montserrat. Los bailadores de aquí de Xilitla, mis favoritos sin duda alguna también. Todos bailan perfecto. Ándale, pues ahí quedó complacido Mauricio con el guapango, el paseador. Vamos avanzando, ya son más de las 2:30 minutos, un poquito más, ya nos estamos acercando a la mitad de este programa. Recuerden que a las 5 de la tarde, como todos los domingos, vamos terminando. Comenzando con la celebración eucarística de las 5 de la tarde, vamos terminando, así que están invitados a disfrutar de cada uno de los guapangos el día de hoy. Nuevamente una disculpa de parte de nuestro presidente, mi querido Oscar Márquez. Y Tati Cantoral, muchas gracias por estar aquí, amiga. Así es, Williams, una de tantas buenas bailadoras. Poder seguir disfrutando al máximo de cada uno de los domingos de guapango. Pues vengas a Xilitla, Williams, a bailar guapango desde Colombia, lánzate un avión y directo acá a Xilitla. Saludos al artesano y a Monse, buenos bailadores de parte de Tati Cantoral. Mientras saludamos a más personas que se encuentran presentes, Idalia Yesenia me dijo por aquí, don Beto. Sí, hace demasiado calor, que serán, no sé, unos cerca de 40 grados. Aunque las nubes se llegan a atravesar, pero es por un momento, no está despejadito el cielo. Margarito, ahí está el saludazo. Ándale por ahí la gente que nos visita de Landa de Matamoros y de Lagunita también. Vámonos con otro guapanguito que viene por ahí preparado, mis amigos de la Sierra. El panadero por ahí. Ok, muy bien, el guapango, el panadero, para que lo bailen, lo disfruten. Ahí viene el panadero, amigos, es un guapango muy bonito, huasteco, es un son muy tradicional. Disfrútenlo. Vamos a disfrutar de Eva y Javier aquí bailando el panadero en Xilitla.
Mantilla, un abrazote a Colombia. Ya son 2 colombianos que están aquí. El señor Williams también por aquí está. Fernando Mantilla también nos saluda desde por allá. Muchas gracias por estar aquí. Un abrazo a todos. Gracias por comentar y por compartir, por supuesto, y dejar su valioso like en este en vivo. Eso. Ándale, pues ahí quedó el panadero bien bailado y zapateado. Eso, muy bien, muy bien. Tlacuache, por aquí están pidiendo ya algunos guapacos más. El tlacuache, otra la viborita, el caimán, pura fauna huasteca están pidiendo por aquí. Ándale, para la gente que nos visite de Zacatecas, bienvenida de la Ciudad de México, también bienvenida a todas las personas que vienen a Xilitla, un gusto poder recibir su visita. Y pues bueno, vamos a ver con qué se complace a continuación. Como ven por ahí está pendiente la viborita, el caimán y el tlacuache, el que venga preparado, mis amigos, con el que quieran complacer. Y más adelante viene el baile sorpresa del Sonsonito, así que nos vamos preparando poco a poco. Oye, bro, te estás transmitiendo en vivo. Así es. Está preguntando. Sí. Vale, gracias. Y ese es el tlacuache. Vamos a bailar. Claro que sí, señor Williams. En un momento me acerco y pido mi guapango favorito, que es el aguanieve. Y también pido saludos para todos ustedes que nos ven desde Colombia. Claro que sí, con mucho gusto. Tomé un descanso aquí en la sombrita, no se vaya a sobrecalentar el celular y se vaya a apagar. En el siguiente guapango me muevo al solecito.
te emborraches, te va a llevar la fregada, lleva la fregada. Amigo, no te emborraches, amigo, no te emborraches, te va a llevar la fregada, te va a llevar la fregada. Amigo, no te emborraches, ya no te quitas paraje, te vas a quedar sin él. Pasado de tapache, donde se acabó la pelada. Ándale, pues. Hay que ver bailar la coche un guapán que por aquí solicitaron, tratando de complacer. Ándale, pues vamos tratando de complacer, tenemos algunos pendientes. Ya están pidiendo por aquí pura fauna de la Huasteca, están pidiendo el zorrillo, el caimán, la viborita. ¿Cuál otro? El león y el zorrillo, sí. Ok, queremos saludar al señor Javier Zúñiga que nos visita a Tizapán de Zaragoza. El Aguanieve y un saludo para todos los de Colombia que nos están viendo ahorita. Ok, claro que sí, también vamos a anotar por aquí en la lista el guapango del Aguanieve. Y saludos para todos los que nos ven por allá desde Colombia, allá en Sudamérica. Ahí está el saludo de parte del pueblo de Quilitla. Y también para todos los seguidores del canal, yo soy Coscatlán. Ahí está el saludazo, me parece que viene el león y el zorrillo. Muchas gracias, ya quedó el saludito para ustedes, amigos que nos están viendo desde Colombia. Gracias. Más adelante, después de esta, se puede ir complaciendo. ¿Estamos listos, mis amigos? Arránquense con eso que se llama el león y el zorrillo. Y ahí está el saludo para la señora Leonides Yolanda, que nos visita de la Ciudad de México. Ahí está. Sí, falta Don Celso, no lo he visto. Faltan muchos bailadores, como que le tuvieron miedo al solecito, ¿eh? Pero hay demasiada gente que no se raja a los 30 y tantos grados de calorcito. Y aquí seguimos. Gracias a Dios unas nubecitas se atravesaron por allá al cielo. Así que hay que aprovechar la sombra. Miren, este señor de sombrero con su señora de vestido morado, años en el guapango, siempre juntos,
detenido de preguntarle su nombre. En un momento me acerco para dedicarle un video. Otro animalito que nos hizo bailar, este fue el zorrillo. ¿Y cuál viene por ahí después? La viborita, el caimán, el sopilotito, más de la fauna de la Huasteca. Juan García Mejía. Ritmo de son. Saucillo, Querétaro. Juan García, Sí, Juan García. desde Saucillo, Querétaro. Sí, Oye, siempre, correspondiendo a Jalpan, Querétaro. siempre lo hemos visto aquí bailar. Ah, sí. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Ok, claro que sí, la gente que nos Sí, visita ¿verdad? de ¿Qué manera será? americana, ¿Cuántos años? Tulsa, perdón, Oklahoma, nos visita por acá de este lado. Desde ese entonces, junto con su Sí, señora claro que sí, nos esposa. vamos a invitar de parte Muchas de felicidades, Cursillos por acá de este lado. Gracias. Están ofreciendo a la venta ¿Usted cómo se llama? agua fresca, de sabor natural. Por ahí también tienen café para este, Enriqueta Ortiz Rubio. para este Muchas gracias, calorcito. señora. Taquitos de guiso. Con Enriqueta y su tortillas esposo, hechas 100% desde que a mano. empezó Así el quien guapango guste aquí en Gilitla, que colaborar será y más de apoyar al 15 movimiento años. de Cursillos por acá de este lado puede pasar. Siempre lo vemos aquí bailando, echarse una botanita, a ellos. refrescarse con un Juntos, agua de y pronto seguir trae bailando su y botellita ahí de cerveza para aguantar el baile. Continuamos, ¿cuál viene por ahí? Y vienen Enseguida, desde mis amigos, Saucillo, ya vi algunas Querétaro, personas todos los domingos en serio. Siempre los he visto, pero nunca me había detenido a bailar, a verlos bailar. El próximo 7 de octubre nos vamos a ir a una Así que guapanguera un allá videíto arriba, para él, con con mucho cariño, que acaba de grabar ahorita y que va a estar subiendo durante la semana. Ahí inviten a por allá a sus vecinos, a las comunidades de Chuyín. Estás invitado. Allá nos vamos a Tlaletla. Allá va a haber muchas bailadoras y bailadores y se va a poner, como siempre, en un ambiente 100% familiar. ¿Cuál viene por ahí enseguida, mis amigos? Claro que sí, por aquí el maestro, el ingeniero. La de verde, ¿dónde está la de verde? Ya la perdí. ¿La de vestido verde o quién será? Te vengo a ver, te vengo a ver. Hasta Tamazunchale, mi chiquitita, linda mujer. Desde allá del Quilín, te vengo a ver, te vengo a ver. Hasta Tamazunchale, mi chiquitita, linda mujer. Esteban Sánchez, saludos amigo. Dice, soy de San Bernal. Bonito baile. Claro que sí, cuando gustes venga a Gilitla. Yo me voy a pasar en medio, no voy a dar toda la vuelta.
Ándale, pues ahí quedó el cielito lindo, un Guapango más por aquí el día de hoy, con el trío estelar de este domingo de Guapango, que ahorita revisamos en qué edición vamos. Tiene como 2 o 3 domingos que perdí la cuenta, pero ahorita revisamos en qué edición nos encontramos. Gracias, ya somos más de 100 conectados, muchas gracias, amigos. Este día 3 de septiembre. A pesar de que cancelé una transmisión, la gente regresó. Muchas gracias. Más importante del año, el mes patrio. Donde Ángel Cruz, saludos, buenas tardes del Estado de México. El próximo 15, Berta Chora. No tenemos por ahí definido el programa, pero seguramente está saludando a su amiga por ahí. Fiesta y una noche mexicana para conmemorar un aniversario más de la independencia de nuestro país. Leonardo Simbrón, la que está bailando con el artesano es la pareja de Adolfo de los Guapangos. El artesano, como siempre, inigualable. Sí. Nos vamos el 7 de octubre a Tlaletla. Único, madrugada. Único el artesano con su estilo, su propio estilo. Y créanme que hace años veíamos a muchos bailadores y no le hacíamos caso al artesano, pero hace poco varios que andamos por aquí grabando nos enfocamos a él porque nos llamó la atención y nos cautivó su baile. Y queremos por aquí dar la bienvenida a los que nos van a seguir un rato por la transmisión en la página oficial del municipio de Xilitla Merece lo Mejor. Bienvenidos todos, por ahí dejen su comentario, dejen su saludo y diviértanse también allá en casita en este domingo de Guapango. Número, ahorita revisamos porque no me acuerdo nada. Ándale, mientras vamos avanzando con otro guapanguito. Ya el sol ya está bajándose un poquito, ya son las 3 de la tarde con 6 minutos. A partir de esta hora ya el sol nos castiga un poco menos, así que anímense a bailar. Se ve la tarima un poquito. ¿Quién se reporta con el AI número 50, amigos? ¿Quién se reporta con el AI número 50? Ni la lluvia ni el frío nos detiene. Ojalá me puedan dejar aquí sus saludos y comentarios. ¿Y quién dice yo puse el número 50? A ver quién. Eso es todo. Ahí les va la viborita. Vamos con la viborita, amigos. Vámonos con la viborita, amigos. Muchas gracias por estar aquí. Ojalá puedan compartir este video con sus amigos, dejarnos su respectivo like. De antemano, muchas gracias y disfruten. Ya vemos bailar con Alejandro, don Alejandro y la chica de vestido azul, que ha cautivado a muchos aquí en Xilitla. Como no me picas ahora, que vengo de Calaquite, sáquele
sentido, chalagüite. Pues hay que ver que escuche un fuerte aplauso para todos los bailadores y bailadoras de esta tarde, domingo de Huapango número 713. Ya revisamos por aquí las cuentas y el día de hoy nos encontramos en la edición 713 de los domingos de Huapango. Más de 15 años, mi gente, más de 15 años ya de poder disfrutar de esta fiesta, cultura y tradición aquí en Xilitla, algo que ya se ha convertido en una joya intangible del municipio, de nuestro pueblo, de toda la región huasteca, de todo el estado potosino y nuestra nación mexicana. Así que seguimos por aquí recibiendo a las personas que nos visitan de diferentes lugares, principalmente la gente que nos visita desde la capital del mundo, Río Verde, San Luis Potosí, por supuesto, bienvenidos a Xilitla, siempre un gusto y un honor poder recibirlos. Voy a leer y saludar ¿De dónde, perdón? a todos los que comenten, gracias por estar aquí. De Río Verde, claro que sí, Ciudad Fernández, el refugio por ahí. De Xilitla, para todos ustedes. Y la Ciudad de México, aquí en primera fila, también los que nos visitan por allá, desde la Huasteca Chilanguense, ahí están presentes mis amigos. ¿Qué creen, amigos? Según yo estaba grabando la viborita y no le había puesto, Vamos a esperar para que se acerque por aquí el escenario. no le había echar un palomazo, aplanado el porque botón para aquí los grabar. muchachos Qué coraje, en verdad. Descanso. Así que mientras Solamente vamos alcancé a grabar uno o dos guapanguitos unos más en lo que se preparan. Yo creo que 2 uno nada minutos, más, ¿no? y eso que duró Mi como amigo 5 Pedro, minutos. Un guapanguito y que ya venga Lástima, Roncho por ahí lástima. para que se echen unos 2, 3 guapanguitos también, se eche un palomazo. Ándale, Qué mientras coraje. continuamos, ¿cuál viene por ahí enseguida? De los que nos faltaban por ahí de complacer, el Caimán, ¿cuál vendrá por ahí también? El Sofilotito, creo que habían pedido. El que ustedes digan, mis amigos. Y es el Sofilotito. Vámonos, Recio. Ángel Rodríguez, claro que sí, con mucho gusto para su familia bonita allá en San Juan del Río, Querétaro. Con todo gusto les mando un saludo y un abrazo. Dios les bendiga bastante y muchas gracias por reproducir este video. Se prepara
pilotito, ahí oyeron cantar el son del sopilotito, ya la tiene hecho, el sopilotito ya la tiene hecho, se fue para arriba, ya la tiene hecho. Ramiro Alvarado, claro que sí, saludos para don Salvador Gaspar, que nos está viendo en estos momentos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, don Celso, María José. Siguen bailando juntos, los hemos visto en unos concursos de Huapango. No he tenido la oportunidad de estar en estos eventos, pero sí han estado bailando juntos, ¿eh? Gracias por preguntar por ellos, yo les paso personalmente sus saludos, claro que sí. Y él se da cuenta porque también él visita el canal y lee los comentarios, de pronto anda contestando ahí también los saludos. Así que comenten y él los va a estar viendo, claro que sí. Están sacando polvo los bailadores aquí en Gilitla. Ah, sí les zapatean duro, ya levantaron el polvo. Ándale, pues ahí quedó y parece que va a ir, bueno, ahorita le vamos a subir una sillita por ahí a don Loncho para que se acomode. Otro guapanguito mientras, mis amigos, Audaz de la Sierra, para que por aquí ya suba al escenario, ya está por ahí listo, para que se prepare don Loncho y compañía. Saludando a las personas que nos visitan nuevamente de Río Verde. Ándale, por aquí queremos felicitar, claro que sí. Claro que sí, viva México, una persona que viva Gilitla, viva la mañana, Yolanda Huasteca, viva Márquez, porque de Cuscatlán, parte de su San Luis esposo. Potosí. Ellos que también contrajeron matrimonio, ellos que contrajeron matrimonio el pasado 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. Muchas felicidades. Por aquí para Yolanda, que mañana más tarde, manteles largos, nos vamos al mole mañana. Hoy es su cumpleaños, muchas felicidades de antemano, claro que sí. Mejores deseos y muchas bendiciones para ti, para Gracias a los que se quedaron, la verdad se me había agotado el internet, pero ya estamos de vuelta para despedirme de ustedes con mucho gusto. Muchas gracias de antemano. Nos quedamos unos guapanguitos más para cerrar el día aquí en Gilitla.
Apenas se libró, ¿verdad? Así. Apenas se libró para acabar este guapanguito. Ya está por aquí Don Loncho y ya se va a acomodar por aquí para echarse unos guapangazos también al estilo por allá del Sabino. Ya viene por aquí con sus compañeros. Ahorita se van a acomodar. Bueno amigos, ¿qué les digo? Muchas gracias, gracias por Mientras por aquí se acompañarme instalan, recuerden que en es un esta evento transmisión. totalmente en vivo, 100% en vivo En esta y a todo transmisión color. que Nada más en lo que por aguantamos aquí el realizamos calorcito. algunos detalles técnicos para que pueda continuar el baile, para que pueda continuar la fiesta en este domingo de Huapango número 713, 13 de septiembre de 2023. Recibiendo el mes patrio ya y preparándonos para muchos eventos, para muchas festividades y actividades que tendremos, claro que sí, por supuesto, siempre impulsadas y apoyadas incondicionalmente por nuestro presidente, el ingeniero Óscar Márquez, quien hasta el día de hoy sigue reiterando su compromiso de seguir fomentando, apoyando esto que se ha convertido ya. Hoy sí me hicieron sudar. Mucho calor. Me pasé para acá para despedirme ya. Vamos, estamos aquí ya. ¿Sí me ven o no me ven? Yo no me veo. Listo, aquí estoy. Gracias amigos, me dio mucho gusto compartir con ustedes en este domingo, edición 713. Yo me retiro, esperen todos los videos durante la semana. Muchas gracias a toda la gente que nos saludó allá de Colombia, de El Salvador, de Guatemala. Gracias a todos nuestros hermanos mexicanos y los que se encuentran en Estados Unidos. Muchas gracias a todos los de Texas que nos saludaron, a todo el mundo, muchas gracias por estar aquí y por haberme acompañado. Yo me retiro a Cuscatlán y nos vemos en el siguiente en vivo, en el siguiente video. Apoyen todos los videos que voy a estar subiendo durante la semana. Gracias. Próximamente las entrevistas a los bailadores, ya que hay un poquito de sombra, ya voy a arrancar con las entrevistas con el buen Isaí, que por ahí va a venir. Sale. Hasta pronto amigos, Dios me los bendiga mucho. Me voy a tomar algo porque hace mucho calor. Hasta pronto, Dios me los bendiga. Bye.